Hola profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Tomás Enrique Muñoz Pinedo y junto a mi compañero Laureano, mi compañero César, mi compañero Luis Alfonso y mi compañera Karen, venimos a hablarles sobre los temas relacionados a la lógica jurídica. La lógica palongística de Hegel. Ha sido Hegel quien indudablemente ha producido el cambio más profundo en el concepto de la lógica, en sentido aristotélico. El sistema hegeliano no es fácil entenderlo. De este se ha dicho que es de una dificultad que solo puede compararse con su importancia. Es menester liberarse de la antigua metafísica y de sus disposiciones sobre la cosa en sí para intentar comprenderla, y también de la nueva metafísica de Kant y de sus formas trascendentales, ya que su pensamiento parte de una concepción diferente del ser, de la realidad, como hasta ahora lo había entendido la metafísica tradicional. La realidad no es para Hegel la cosa en sí, la sustancia, como lo había sido en la filosofía anterior, sino la conciencia, el pensar, la razón. Pero esta razón considerada no como algo estático o como una especie de facultad captativa de conceptos, siempre igual en sí misma, dentro de nosotros, sino como una potencia dinámica, llena de posibilidades que se van desenvolviendo en el tiempo. La lógica psicologística. A finales del siglo XIX y principales del XX surge la tendencia a considerar la lógica como una disciplina psicológica, como lo enseñaba Theodor Litz, o a no hacer diferencia entre lógica y psicología. Se considera de este modo que los fundamentos teóricos de la lógica residen en la psicología. Se define a la lógica como teoría del pensar, y en tal virtud el pensamiento pertenecería a los objetos de la psicología. El objetivo formal de la lógica no coincide con el de la psicología. La lógica investiga el pensamiento, la psicología el acto o proceso de pensar. El pensamiento es un objeto ideal, el acto de pensar es real. Aquel es supraindividual, este individual. El primero es intemporal, el último es temporal. Un mismo pensamiento puede ser pensado en infinitos actos de pensar. Los pensamientos consignados en un libro son comprendidos por numerosos lectores en actos distintos, pero el contenido es idéntico. Lo mismo puede decirse de sus métodos. El método tiene que regirse siempre por el objeto. Al objeto real corresponde sobre todo el método causal. El objeto ideal es racional. En el primer caso se trata de una relación real de causa y efecto. En el segundo, del fundamento y consecuencia ideales. Al uno se lo investiga por procedimientos inductivos, al otro de un modo deductivo. La diferencia esencial de ambos procedimientos se revela claramente en sus resultados. El método racional y deductivo lleva a resultados de absoluta certeza. El empírico e inductivo solo a resultados de certeza relativa o probabilidad. En un caso, el pensar alcanza el juicio. Es tal cosa y no otra. En el otro caso debe limitarlo, añadiendo en tanto se ha podido comprobar hasta ahora. La lógica en el racionalismo cartesiano. René Descartes es considerado el primer filósofo moderno. Para explicar y pronosticar acontecimientos en el mundo físico, él se sirvió de la ciencia y las matemáticas. Su frase famosa, pienso y luego existo, fue el punto de partida que lo llevó a investigar las bases del conocimiento. En materia lógica, Descartes, al situarse entre el final de la Edad Media y la iniciación de la moderna, critica la lógica tradicional de la vieja filosofía escolástica como incapaz de lograr nuevos descubrimientos e introduce la duda metódica como camino hacia el progreso del saber. Descartes fue notable no solo como filósofo sino como hombre de ciencia. Sus estudios sobre óptica prepararon el terreno para la teoría ondulatoria de la luz. En matemáticas, introdujo el sistema de coordenadas cartesianas para ecuaciones gráficas y figuras geométricas. Los mapas modernos utilizan un sistema de cuadrícula que puede ser trazado volviendo a las técnicas gráficas cartesianas.
En el sistema hegeliano, la lógica es todo, el principio, el fin y también el proceso. Hay un solo ser lógico conceptual, no hay nada alógico. La tarea de la lógica no es solo la de explicar cómo el entendimiento logra aprender la realidad, sino que ha de describir la realidad misma. La lógica se identifica así con la metafísica, que es la ciencia de lo absoluto, con la diferencia de que en vez de cosas y seres, Hegel no pone más que ideas. Para Hegel la lógica se convierte así en la ciencia de la idea pura y debe seguir su evolución hasta hacerse exterior y convertirse en naturaleza. Pero ¿cómo es posible que se verifique esa evolución de la idea? Hegel nos dice que en virtud de un proceso dialéctico. En primer lugar, Hegel afirma la existencia del ser, es decir, que algo que existe. Ninguna cosa existe, pues si esto es cierto, tenemos que el juicio mismo existe y que en cambio es falso lo que en él se expresa. Por consiguiente, toda verdad puede ser negada con excepción del concepto del ser que envolverá una contradicción. Este concepto de ser es el más abstracto, el más puro y el más vacío. Si de cualquier objeto eliminamos todas sus cualidades y atributos y solo dejamos su carácter, ser, de manera que únicamente podemos afirmar del objeto que existe, vemos que ese objeto no puede diferenciarse de otro objeto. El concepto de ser es, pues, vacío de todo contenido y por lo tanto se identifica con su contrario, el no ser, la nada absoluta en lo cual se convierte. Mi nombre es César Enrique Rojas Álvarez, del grupo 404 de Lógica Jurídica. Mi temática a exponerles es la lógica del empirismo clásico de Francis Bacon. Francis Bacon fue un intelectual de los siglos XVI y XVII que se formó como filósofo, abogado, fue también político, es originario de Inglaterra y se le conoce, es muy reconocido por ser el padre del empirismo filosófico y científico. Francis, junto con René Descartes, fueron los creadores de la nueva filosofía. Hablando un poco más de lógica, Francis Bacon fue reconocido por ser el principal opositor a la obra aristotélica, desmintiendo un poco, desvirtuando un poco la validez y la utilidad de esta. A raíz de esa situación nace la idea, o él proyecta la idea de un nuevo organón, que es lo del razonamiento inductivo. La lógica kantiana. Esta lógica es llamada así por el filósofo Emmanuel Kant, quien, a diferencia del filósofo René Descartes y Francis Bacon, este sí está de acuerdo con la obra aristotélica. Kant es el promotor de la existencia de una doble lógica, la lógica formal y la lógica trascendental. Esta lógica trascendental se conoce actualmente como la teoría del conocimiento. Dentro de esta lógica encontramos el formalismo, el cual se encarga o se ocupa de las formas de pensamiento. El filósofo Königsberg dice que la lógica general hace énfasis a todo contenido del conocimiento. Para este filósofo, la lógica fundamental es la lógica general, es decir, para él no hay una lógica más completa que la lógica general, no hay ninguna otra lógica que esté por encima de esta. Culminando esta exposición, hablaremos de la
contradicción entre pensamientos lógicos que existe entre el filósofo Kant y Aristóteles. Essen lo explica argumentando que para Aristóteles la disciplina filosófica central era la metafísica. Por ende, la lógica estaba bajo su dependencia. A diferencia de Kant, porque para Kant la metafísica no solo no es nada central, sino que ni siquiera lo considera una disciplina filosófica. Bueno, ok, para darle continuidad al tema, voy a dar un concepto muy general de lo que es la lógica. La lógica es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Entre los tipos de lógicas que existen, encontramos una que es la lógica jurídica, la cual es aquella disciplina que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos. Hola, mi nombre es Tomás Enrique Muñoz Pinedo y el tema que me tocó a mí exponer se llama las nuevas divisiones de la lógica. Dicho esto, entonces comenzaré diciendo que hay que entender que la crítica que le hizo Bacon a la lógica aristotélica, si bien no logró abatirla, sí aceptó un golpe definitivo para que en adelante su valor haya de considerarse limitado en orden de obtener la ciencia. De ahora en adelante solo la experiencia se considera como el punto inicial del conocimiento. En resumen, la lógica tradicional aristotélica queda reducida a una lógica formal que apenas ofrece una forma de exposición de las verdades descubiertas por otros métodos. Esta concepción es también de Kant, quien se considera como una ciencia rigurosa y definitiva, pero que no pertenece al mundo de la realidad. Dentro de la concepción, la realidad objetiva es el resultado de la experiencia sensible. El método aristotélico cuenta con tres partes importantes. La primera parte es la práctica de la inducción en el sentido moderno, es decir, la liberación progresiva de las entidades y las diferencias reales gracias a la observación y la comparación. La otra parte importante es la práctica de las experiencias en el sentido de la experimentación, es decir, interacción activa con la naturaleza para provocar que desde sus secretos no conformase su observación pasivamente.